Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Otra clase de física eléctrica. Recuerden, esta es la teoría de física eléctrica. El miércoles vemos el laboratorio, entonces para que lo tengan presente. Eh... Ay, discúlpenme. El tema que vamos a ver entonces es identificar los conceptos de las unidades de la medida de voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica. Uy, qué pena, discúlpenme. Vamos a comenzar con un temita que ha estado dando vueltas en estos días en nuestro país. ¿Qué es un taser? Sí. ¿Cómo funciona el taser? El taser es el único que interfiere en la respuesta motora del cuerpo. Envía impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que interfieren en las señales eléctricas de las fibras nerviosas. Los impulsos que envían los tasers son similares a las señales usadas por los nervios. Estas ondas crean interferencias en las comunicaciones del sistema nervioso, tomando el control del mismo e impidiendo cualquier intento voluntario de realizar movimientos con los brazos, piernas o manos. Entonces, ¿cómo funciona? Pues él funciona igual que una pistola normal. Él tiene su seguro, él tiene como su funda que se parece como el de una pistola. Inclusive cuando usted le quita el seguro, entonces él proyecta unos láseres que va a ser como su objetivo y usted dispara. Él además, por lo menos esta referencia en específico que investigué, es el Taser TX23, una vaina así. Por lo menos él dispara, además de los dos cablecitos, ¿sí? También unos papelitos al piso que dicen el código de serie del arma, ¿sí? Entonces, pues, se han probado para en diferentes protocolos, como digamos gente enferma, gente con marcapaso y todo eso, y ha resultado no, no, no dañino, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la corriente? Entonces estamos hablando de un instrumento de electrocución. El peligro de electricidad sobre los humanos está en la corriente, en los amperios, y no por el voltaje. Cuando decimos que el taser tiene 50.000 voltios, de una vez nos asustamos y decimos, no, Virgen Santísima, eso no, nos va a matar, nos va a matar. Pero no, el taser genera durante 5 segundos pulsos eléctricos interrumpidos de solamente 100 microsegundos, o sea, 0,0001 segundo cada uno. El voltaje el voltaje recibido durante su uso es de 1200 voltios y la corriente es de 0,021 amperios. ¿Qué produce la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Entonces, si tenemos 0,001 amperio, es apenas perceptible, o sea, apenas sentimos un cosquilleo. Con 0,0021 amperios, el taser interfiere en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hace el taser? El taser lo paraliza a usted por lo menos para que usted no haga ningún movimiento, ¿sí? Voluntario y la policía lo pueda reducir, ¿sí? Mire, con 0,0160 amperios, corriente máxima que se puede tocar y soltar, o sea, usted lo alcanza a sentir, lo suelta. El 0,02 amperios, parálisis de los músculos respiratorios, o sea, ahí ya comienzan los problemas graves de respiración. Con 0,1 amperio, el umbral para desfibrilación ventricular, o sea, como se ven en las películas que cogen y carguen y le ponen al pecho al paciente para que vuelva a la vida. Y definitivamente con 2 amperios es suficiente para paro cardíaco y daño de órganos internos. Entonces vemos que el taser está entre un nivel de amperaje muy bajo, ¿sí? 0,021 amperios. Con exponerles esto no les quiero decir nada, ¿sí? Simplemente
quiero poner eh, información en sus mentes para que creen su opinión al respecto de todo. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo ni que, no les estoy diciendo absolutamente nada, simplemente les estoy exponiendo un aparato que sirve para algo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esto y tenemos que sirve para eso, para neutralizar personas, ya sea para uso privativo de la policía o para uso personal. Entonces, este aparato está avalado por los organismos internacionales, ¿sí? Entonces no es que solo en Colombia lo utilizan muchísimas policías a nivel mundial por su efectividad y como no representa tan daño al que lo usa o al que es usado, entonces pues no hay ningún problema. Y nada, entonces es como para que elaboren su propia conclusión al tema que está pasando en Colombia y para que investiguen un poco más, no se dejen solo llevar por lo que dicen las redes sociales ni los noticieros. Entonces, aquí les expongo esto y nada, es un simple tema. Ahora sí, comencemos con nuestro tema y un videito para que nos expliquen la corriente eléctrica. Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyente. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyente. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar, solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más los principios básicos de la electricidad. Y si les gustó, compartan este video. Su compartir es mi sueldo. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chao!
Listos, entonces ya tenemos idea de qué es una corriente eléctrica. Aquí el compañero o aquí el señor utiliza una analogía que es muy usada, que se llama la analogía de la hidráulica con la corriente. Entonces él compara lo que es un río, ¿sí? El caudal de un río con respecto a una corriente eléctrica. Entonces se podría decir, el movimiento del agua desde un recipiente a otro de menor altura es una situación análoga a conseguir un movimiento de excitabilidad sostenido de carga en un conductor, donde debe mantenerse una diferencia de potencial mientras la movilidad de carga avanza de un extremo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un frasco de agua, un pote de agua, ¿sí? Puede ser el tanque aéreo de nuestra casa, con un nivel de agua cualquiera, conectado a través de tuberías, llaves de paso. Vamos a llenar una olla de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de electrones desde un recipiente, o sea, del primer recipiente, a otro de menor altura. Mira, aquí tenemos la olla que está en el número 2, ¿sí? Donde debe mantenerse una diferencia de potencial mientras la movilidad de carga avanza de un extremo a otro. O sea, que siempre la olla debe mantenerse ahí. Si la olla en llegado caso yo la llego a subir a más arriba de nuestro tanque aéreo, pues el agua ya no va a pasar por la manguera, más bien se va a regresar. Entonces siempre tiene que haber una diferencia de potencial, o sea, una diferencia de alturas en lo que respecta al agua. Esto se puede utilizar como analogía para las corrientes eléctricas. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que fluyen por una manguera o por un cable en este caso, desde un recipiente A un recipiente B, donde A tiene menos que B o B tiene menos que A, ¿sí? Dependiendo de la dirección de la corriente. Entonces el agua se moverá por el interior de una tubería que conecta los dispositivos solamente cuando exista una diferencia en el nivel del agua. Si tenemos estos dos frascos, pero borro acá, utilizamos el borrador. Si tenemos el frasco A y el frasco B al mismo nivel del agua, frasco A, y lo conectamos de alguna manera con el frasco B, A y B, tienen el mismo nivel del agua. Entonces, aquí no va a pasar nada, ni aquí tampoco va a pasar nada, porque tienen el mismo nivel del agua. Entonces, eso es lo que se quiere decir. Uno tiene que ser mayor o menor que el otro. De esta manera, entonces, ¿hacia dónde iría el agua? Iría de esta manera. Entonces, la corriente iría de sentido de A a B. Es lo mismo que la corriente. Entonces, podemos utilizar esa analogía para... Es mucho más fácil ver el agua que la corriente, ¿sí? El movimiento del agua en la tubería cesará cuando la presión en cada extremo sea igual, algo parecido a la movilidad de electrones en un conductor, que es esa cuando no hay diferencia de potencial. Lo mismo, cuando las baterías estén cargadas, o la batería A y la batería B están cargadas, pues ya no van a fluir ningún tipo de electrones en esos cables. Es lo mismo que pasa con los tanques de agua. Por eso se utiliza esa analogía. Y es mucho más fácil de entender con analogías de agua. Ahora vamos a ver el concepto de voltaje. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Este es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo
en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. En fin, se cuidan y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chau! Bueno, entonces aquí vimos qué es el voltaje. Entonces, si seguimos utilizando esas analogías, entonces, ¿qué es una fuente de voltaje en la analogía del agua? Entonces, para que el movimiento del agua se mantenga, debe existir una bomba adecuada que sea capaz de mantener la diferencia entre los niveles del agua. Entonces, existirá una continuidad en la presión del agua y un movimiento continuo del agua. Lo mismo ocurre en un circuito eléctrico. Hemos de disponer de una fuente de energía con un voltaje. El voltaje podíamos considerarlo como una presión eléctrica y como producir una movilidad de carga o corriente eléctrica dentro de un conductor, aunque esta movilidad es dificultada por la resistencia de que dichas cargas encuentran. Entonces, vamos a dibujar un tanque de agua. Ese va a ser nuestro voltaje. Una batería, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro voltaje. ¿Y qué va a ser nuestra fuente de voltaje? Nuestra fuente de voltaje, entonces, aquí tenemos una motobomba conectada directamente al tanque de agua y ella distribuye a diferentes tanques, ya sea el baño, la cocina, el patio. Entonces, distribuye a lo que le pida. Si yo voy y descargo el agua del váter o de las manos en el baño, pues ella me va a decir, ah, usted necesita agua, yo le doy agua. Ah, usted necesita agua en la cocina, va a cocinar, yo le doy agua. ¿Usted necesita agua para regar las matas? No se preocupe, yo le doy agua. Entonces, de eso se trata. El voltaje entonces es un tanque, un almacenamiento de energía potencial arriba, digamos, en el tanque aéreo. Y la fuente de voltaje sería una motobomba, que es la que nos suministra el agua, en este caso, o el voltaje, dependiendo de quien lo utilice.
¿sí? O de quien lo solicite. Entonces, de eso se trata estas analogías que son muy utilizadas en la pedagogía de esta rama. Entonces se utilizan el circuito hidráulico para compararlo con el circuito eléctrico. Entonces ahora ya sabemos qué es una corriente, ya también sabemos que la corriente entonces qué es, entonces la corriente se maneja en amperios, ¿sí? El voltaje en qué se maneja en voltios, ¿sí? Y ahora, ¿qué sigue en el orden de ideas? Sigue la resistencia. Vamos a ver otro videito de la resistencia. En los capítulos anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad. Los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quién es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor, pero aún así este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito, pero eso lo vamos a ver en el próximo video.
Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo. Y si aprendiste algo, compártelo otra vez. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Como lo vimos en el video de Charlie Explica, ¿sí? Entonces, volvemos a la analogía. La velocidad del agua con la que se mueve una tubería, que depende no solo de la presión existente, sino de la resistencia ofrecida por la propia tubería, que va a depender de su material, de su diámetro, ¿sí? Y de la didáctica y de las ciencias. Analogía para el circuito electrónico. Esto es similar a la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un circuito, depende del voltaje suministrado por la fuente de voltaje, pero también depende de la resistencia que el conductor ofrece al movimiento de la carga, es decir, de la resistencia eléctrica. Por eso, entonces tenemos esta fórmula que es nuestra ley de Ohm, que es V y R. Eso la han visto varias veces en unos triangulitos de esta manera y es entonces la ley de Ohm, ¿sí? Que a su vez depende de la conductividad del material, es decir, de lo bien que conduce y del grosor y de la longitud del alambre. Entonces, ya teniendo estos tres conceptos básicos, ya podríamos resolver cualquier ejercicio que se nos presente. ¿Cómo? Entonces, tenemos resistencia, que ya sabemos qué es la resistencia, ya sabemos cómo se ve una resistencia, ¿sí? En un circuito, de manera, eh, por así decirlo, esquemática. Ya sabemos qué es el voltaje, ya sabemos qué es la corriente y en qué datos nos dan. Me preguntan a mí qué era el amperaje. Mire, llegamos aquí, el amperaje entonces es la unidad de medida de la corriente, ¿sí? Entonces ya podríamos nosotros resolver muchos ejercicios. Ahora voy a decirles cómo hallar cada uno de estos elementos que tenemos acá. Entonces el voltaje. Simplemente si queremos hallar el voltaje, yo tapo el voltaje y me da que I por R. Si están al lado se multiplican, si están debajo se dividen. Si yo quiero hallar la corriente, entonces ¿qué tengo que hacer? Tapar la I, ¿cierto? Tapo la I y me queda que I es igual a V sobre R. Perfecto. Y si yo quiero hallar la resistencia, ¿qué me queda? Simplemente tapo la R y me queda que la resistencia es igual a V sobre I. Por ejemplo, yo tengo una fuente de voltaje, voy a poner, qué pena, me salgo aquí un momentico y pongo aquí algo, listo. Por ejemplo, yo tengo una fuente de voltaje o una motobomba y tengo una resistencia. La fuente de voltaje es de 12 voltios y la corriente es de 2 ohmios. Y la pregunta es, ¿cuál es la corriente que pasa por el circuito? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál es la corriente? Entonces, para hallar la corriente utilizamos la formulita, la ley de Ohm. Entonces, I por R, la ponemos en el triangulito. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando la I. Entonces yo tapo la I y ¿qué me queda? I es igual a V sobre R. Y
Entonces, el voltaje del circuito de alimentación, ¿cuánto es? 12 voltios. ¿Y de cuánto es la resistencia? De 2 ohmios. Y es igual a 12 dividido entre 2 da 6. ¿6 qué? Amperios. Esa es la corriente que pasa por un circuito que se alimenta de una fuente de 12 voltios y tiene una resistencia de 2 ohmios, 6 amperios. Entonces, ya podríamos resolver ese tipo de ejercicios tan sencillos, ¿sí? Como por ejemplo, otro ejercicio. Voy a rayar con negrito. Si tengo una fuente de voltaje y una resistencia, yo sé que la corriente que pasa por el circuito es de 3 amperios. Yo sé que la resistencia es de 5 ohmios. ¿Qué fuente de voltaje me sirve? ¿O de cuánto tiene que ser la fuente de voltaje? Entonces, lo mismo, planteamos el triangulito V es igual a I por R. Bien, hacemos nuestro triangulito. ¿Y qué valor nos están preguntando? Nos están preguntando voltaje. Entonces yo simplemente tapo el voltaje y digo I por R, que es igual al voltaje. V, entonces I, ¿cuánto es? Es de 3 amperios. ¿Y la resistencia de cuánto es? De 5 ohmios. Luego el voltaje tiene que ser de 3 por 5, que tiene que ser 15 voltios. Y de esta manera podemos encontrar el voltaje necesario para que nuestro circuito funcione. ¿Sí? Es así como se hacen los circuitos o como se desarrollan los circuitos de corrientes y de voltaje y de resistencia, los de tipo 1. ¿Sí? Después obviamente se van poniendo o se van insertando más componentes en los circuitos para hacer circuitos mucho más complejos y los cálculos pues se enredan un poquito más, pero ese es el principio de todo. Pues mirando a ver si sirve. Bien. Momento. 2 segunditos, porfa. Y listo. Entonces tenemos la batería y la bombilla. Vuelve y juega nuestra analogía con la hidráulica. Es un error decir que los electrones fluyen fuera de la batería o dentro de la bombilla. Una descripción mejor consiste en decir que se movilizan a través de estos aparatos, ¿sí? La fuente de energía que produce la movilidad o la excitabilidad de carga en un circuito es análoga a una bomba hidráulica. Los cables parecidos a la tubería y las bombillas a los grifos, o sea, las llaves que nosotros llamamos acá, o las plumas que llaman en la costa, ¿sí? Serían la bombilla. ¿Por qué? Porque él consume el agua, ¿sí? Si usted deja una llave abierta para, no sé, para cocinar, entonces usted llena la olla de agua y está llenando ese voltaje con la llave, ¿sí? Entonces, esa es la analogía, ¿sí? Tanto una bombilla que es consumidora de voltaje, ella se lo come, ella utiliza el voltaje para otra cosa, entonces podría decirse que las llaves asemejan a las bombillas en el circuito, en el circuito hidráulico, hacen su analogía. El agua se mueve a través del circuito debido a la bomba hidráulica al que está conectada. Si yo tengo un vaso de agua aquí y yo necesito agua de este lado o agua aquí, pues simplemente yo tengo que conectar el voltaje, yo tengo que contar la fuente de voltaje, o sea, una bomba, una motobomba que me envíe esa agua hasta donde yo la necesito.
¿sí? No se aprieta y concentra en ciertas regiones, sino que se mueve continuamente. La corriente eléctrica se comporta de la misma manera. Entonces, lo dijo el señor Glynn en 1991. Entonces, para efectos prácticos, pensamos la corriente como un flujo de agua, el voltaje como un almacenamiento de agua, o sea, el tanque aéreo de nosotros. Una fuente de voltaje, entonces decimos que es una motobomba. Una bombilla, ¿qué es? Una bombilla es la llave, el grifo del agua. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Lo mismo que sería, o sea, una bombilla puede ser, es una resistencia, porque la resistencia consume, entonces es una bombilla, una resistencia, ¿sí? Inclusive las bombillas, de eso viene miren cómo eran las bombillas antes. Las bombillas antes eran, ¿y cómo se hacían? ¿Si ven la resistencia que tiene acá? Esto es una bombilla, una resistencia. Entonces, ¿qué tenemos como circuito eléctrico para? Entonces, un circuito eléctrico no es más que un camino a lo largo del cual los electrones pueden comunicar su movilidad. Para una movilidad continua de electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Son tuberías. Tuberías con diferentes partes. Entonces tenemos baterías, tenemos grifos, tenemos bombas, tenemos, entonces todo eso lo conectan a través de ¿qué? De tubos, ¿sí? El circuito debe ser continuo y sin roturas. ¿Qué pasa un tubo del agua tiene una fisura? Comienza a haber escapes de agua, nos comienza a filtrar el agua por el techo, se nos cae, el vecino nos llama y nos dice, no, vecino, se le cayó la... Entonces es lo mismo pasa con los circuitos eléctricos. Cuando hay un cable que está deteriorado, que está partido, entonces ya no hay continuidad, entonces, o hay un alto consumo de energía y uno dice, pero no, yo tengo un bombillo nomás en la casa y me llega de 100.000 pesos la factura de luz, ¿por qué será tan caro? Probablemente entonces tenga algunas pérdidas de corriente en su casa, ¿sí? Lo mismo pasa con las tuberías, ¿sí? Entonces, por eso se asemeja tanto. La rotura eléctrica es provocada por un interruptor eléctrico, que puede ser abierto o cerrado para cortar o permitir la comunicación de excitabilidad de los electrones. O sea, es lo mismo. Si usted cierra la llave de paso que viene de la calle a su casa, pues no tiene agua en su casa. Es lo mismo que un circuito eléctrico. O prende la luz de su sala o la apaga. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, eh, nada, mira, aquí tenemos la analogía, entonces tenemos la llave de paso, que es un interruptor, mire, pum. El depósito de agua, ¿qué es un depósito de agua? Pues el tanque aéreo que tenemos, es una pila. La bomba, ¿sí? El tubo estrecho, que es una resistencia. ¿Por qué el tubo estrecho? Porque minimiza el flujo del agua que pasa por ahí, ¿sí? No es lo mismo pasar el agua por un tubo de 2 pulgadas o de 3 pulgadas que pase por un tubo de media. Entonces se va a disminuir el flujo de agua en ese pedacito. La llave de consumo de agua es la bombilla y la bomba, pues entonces el generador de batería, de voltaje, qué pena, la fuente de voltaje. Y la corriente de agua que fluye por todo nuestro circuito es lo mismo que nuestra corriente eléctrica. Así funciona esta analogía de partes hidráulicas a partes eléctricas. Entonces, eh, me parece que creo que con esto comenzamos a ver realmente y abordar temas importantes, ¿sí? Y se los quise hacer con esta analogía porque primero es muy fácil de entender, segundo, eh, segundo, segundo es algo que nosotros podemos ver tan fácil como abrir la llave del agua de nuestro baño y podemos ver la corriente que fluye a través de una bombilla, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la tarea se las dejo en el aula, al igual que el link de este video. Entonces, para que estén pendientes, cualquier duda, cualquier inquietud, dentro de 8 días vamos a hacer una videollamada donde vamos a aclarar dudas, incógnitas. Entonces, para que por favor
vayan escribiendo las dudas que les vayan apareciendo. Más sin embargo, en internet existe mucha información al respecto de esto, de qué es el voltaje, qué es la corriente, qué es la resistencia y todo ese tipo de cosas que podemos comenzar a indagar. Listo, entonces, señores, nos vemos dentro de 8 días. Chao, que estén bien.